Hola, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Yo soy Adal y el día de hoy te voy a hablar sobre generalidades de la orientación educativa. Vamos a iniciar primero por decir de manera general en qué consiste la orientación educativa. Bueno, cuando hablamos de esto, hablamos de que tú como profesional de la educación, es decir, orientador educativo, vas a contribuir o lo que se busca es que contribuyas al desarrollo integral de las y los alumnos en aspectos que tienen que ver con la parte de la cognición, la parte vocacional profesional. Esto implica el ver un poco acerca o ver dentro de lo que se puede acerca de lo que es tu plan de vida profesional. La parte académica también se maneja, la parte social y emocional, e incluso también se atienden aspectos morales con los chicos y chicas. Cuando nosotros hablamos de OE, orientación educativa, hay tres modelos de intervención que son los más utilizados. El primer modelo es el modelo clínico. Y bueno, este modelo tiene la característica de que se trata de darle una orientación uno a uno a las alumnas y alumnos. Es decir, se centra en una atención individualizada donde lo que más se llega a utilizar es la técnica de la entrevista. El segundo modelo es conocido como un modelo de programas y este modelo se concentra principalmente en prevenir. Es decir, el objetivo de este modelo lo que busca es prevenir ciertas situaciones, ciertos problemas y cuidar, en este sentido, pues precisamente el desarrollo integral de las y los alumnos. El tercer modelo se conoce como modelo de consulta. Y bueno, se le llama así porque el orientador educativo, cuando utiliza este tipo de modelos, o más bien cuando se trata de darle asesoramiento o darle consejería al profesorado, a los tutores o a los padres de familia, bueno, estamos ahí hablando de que estás ejerciendo tú un modelo de consulta. Aquí es muy importante que tú como orientador educativo realmente conozcas muchas herramientas, conozcas muchas técnicas que tienen que ver con psicopedagogía, es decir, técnicas que tienen que ver con estrategias de enseñanza-aprendizaje, métodos didácticos, saber utilizar proyectivas, o sea, todo el bagaje que tiene que ver con educativa, a ti te va a ayudar a dar una mejor consultoría, un mejor consejo al profesorado, al tutor y a los padres de familia cuando sea necesario. Por otro lado tenemos nosotros lo que son las áreas de intervención de la orientación educativa. Obviamente cuando estamos hablando de estas áreas de intervención pues estamos hablando de cuestiones psicopedagógicas. Entonces de manera general son 4 áreas. La primera área de intervención no necesariamente tiene que ser en este orden, pero una de ellas es la orientación académica a las y los alumnos. Aquí nos estamos refiriendo a darle apoyo en el aprendizaje a los alumnos, es decir, ayudar a que ellos desarrollen y fortalezcan su parte académica, mejorar su rendimiento escolar, aprender a utilizar ciertos métodos o técnicas de estudio, todo lo que tiene que ver con eso. Aquí entra la parte de la intervención psicopedagógica por parte del orientador educativo. Otra área es conocida como orientación para la prevención y el desarrollo. Si te diste cuenta, en la parte en las áreas de intervención o los modelos de intervención anteriores, mencioné el modelo de programa. Entonces, cuando tú estás haciendo un proyecto dentro de la institución que tiene que ver con prevenir algunas conductas, digamos, pongámoslo así, un tanto antisociales, o que ponen en riesgo al alumno o las alumnas, estás ejerciendo en ese modelo, en ese momento, ese modelo de programa o de prevención. Entonces, como lo estaba mencionando, lo que se busca es prevenir conductas de riesgo que pueden tener las y los alumnos.
Aquí, pues algunas de las prácticas que llegan a cometer alumnas y alumnos por la etapa en la que se encuentran, puede ser el cutting, o también te pongo otro ejemplo, en su momento que estuvo los retos, estos que tenían que ver con la ballena azul. Bueno, pues esos son ejemplos a los que tú te puedes llegar a enfrentar, y en ese sentido nos referimos a que la orientación tiene que estar enfocada a un sentido de prevención. ¿Por qué? Porque los adolescentes, o dependiendo el área o nivel en el que te encuentres, pues en ocasiones llegan a tener conductas que son potencialmente dañinas y autolesivas. En ese sentido, pues nos estamos enfocando, cuando estamos previniendo, nos estamos enfocando en su desarrollo de competencias emocionales, sociales, para la vida y el bienestar. Las otras dos áreas, que en este caso sería la tercera área, se le conoce como área de orientación vocacional o profesional. Aquí estamos aludiendo a un proceso de que vamos a estar acompañando a las y los alumnos, ya sea que utilizas en su momento algún modelo de intervención, por ejemplo el clínico. Nada más estoy dando un ejemplo en donde me refiero al clínico porque haces una orientación 1 a 1. Entonces aquí lo que se busca es que con las actividades que tú les pongas a los alumnos, a las alumnas, ellos aprendan a tomar decisiones sobre su vida, sobre su proyecto profesional de vida también. Entonces, esta es un área de intervención también del orientador o la orientadora educativa. Mostrar a los jóvenes cómo aprender a tomar decisiones. Si ustedes saben, desde el momento en que nacemos hasta que morimos, en todo momento está acompañado de pequeñas tomas de decisiones. Es algo de lo que no nos zafamos. Entonces, por la etapa en la que se encuentran los adolescentes, en ocasiones requieren de esta orientación vocacional para que aprendan o delimiten o tengan más claro qué es lo que quieren en la vida. El otra área de intervención es la de orientación familiar. Entonces, si recuerdas, en los modelos de intervención que estaba mencionando anteriormente, está el modelo de consulta. Y aquí es donde interviene ese modelo de consulta. Cuando tú le das orientación familiar a padres, aquí lo que se busca es brindarle a los padres de familia un espacio dentro de la institución con un tiempo definido, un espacio de reflexión e información a los padres de los alumnos para que ellos puedan desarrollar habilidades que les ayuden a acompañar e impactar en la formación integral de sus hijos. Recordemos que cuando hablamos de educación, no solamente hablamos de los alumnos, de los docentes, de los departamentos dentro de la misma institución, sino que también es muy importante el papel que juega la familia. Entonces, esta área de intervención en OE, la orientación familiar, también es algo que se aplica. Ojo, en este caso es muy importante tener presente lo siguiente, que estas áreas que yo te estoy mencionando y estos modelos de intervención que te estoy mencionando, si ya te diste cuenta, son uno solo, es decir, no están desconectados, no son áreas ni modelos separados, sino que todos en algún momento los vas a aplicar. Y en la medida en que tú vayas aplicando cada uno de ellos, va a ir complementando, y a eso precisamente es a lo que se le conoce como orientación educativa. Es muy importante que cuando tú apliques estos modelos de intervención e intervengas en las áreas correspondientes, que en todo momento tú veas a los alumnos como un individuo. ¿A qué me refiero con esto? La palabra individuo proviene del latín indivisum, que significa que es indivisible, es decir, que no se puede dividir. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? A ver a los alumnos como un individuo significa que hay que considerarlos no solamente a ellos en su rol como alumno, sino también en su rol como hijo, en su rol como amigo, porque eso consiste precisamente en considerar todo su contexto sociocultural.
sabemos que la parte académica no es lo único, sino que hay otras cosas que intervienen en la toma de decisiones de las y los alumnos. Entonces hay que tener muy presente esto. Bien, si te estabas preguntando quiénes son los agentes de orientación educativa, es decir, quiénes son los actores inmediatos que intervienen en este proceso de orientación educativa, me atrevo a decir que de manera directa en la institución son tres. El primero, obviamente, pues es el orientador u orientadora educativa. ¿Quiénes pueden ser orientador u orientadora educativa? Bueno, de acuerdo con la ley de educación, pueden ser psicólogas, psicopedagogos, pedagogas o trabajadores sociales. Esto se debe por las características y la formación que tienen pues estas carreras, estas profesiones, pues le dan todo el bagaje suficiente, al menos teóricamente lo traen en sus inicios, para poder atender a alumnos en lo que refiere a orientación educativa. Los segundos actores los estoy ordenando pues por así decirlo, en cómo funcionan. Los segundos actores sería algo que se conoce como acción tutorial. Entonces, ¿quiénes son los tutores en una institución educativa? Pues vamos a poner como tutores a todos aquellos profesionales competentes que tienen ciertas características, es decir, que digamos que cuentan con habilidades y conocen sobre estrategias didácticas y también estrategias y técnicas y métodos que tienen que ver con cómo manejar esta parte de las socioemociones. Recordemos que el tutor, en este caso, pues funge como este consejero en su momento cuando un alumno llega a tener como alguna duda que tiene que ver un poquito más allá de la cuestión académica. El tutor sirve como una especie de mediador. Ahorita lo voy a explicar de manera más general y a su vez específica de cómo funciona este rol. Y por último, pero no menos importante, en lo que refiere al contexto educativo propiamente, están los docentes. Que ya sabemos que la chamba del docente pues también tiene que ver, además de las evaluaciones de las competencias de los alumnos, es decir, de sus actitudes, de sus habilidades, de sus aprendizajes, ellos tienen una chambota bien grande y ellos son nuestros mejores aliados en este sentido, vamos a ponerlo así, son nuestra mano derecha cuando estamos ejerciendo la parte de orientación educativa, porque ellos son los que tienen contacto constantemente con las y los alumnos. Entonces, es muy importante que tu orientador o orientadora educativa tengas mucho contacto con los docentes y también con los tutores, porque ellos en muchas ocasiones van a saber inclusive muchísimo más que tú. Entonces, tener muy buenas relaciones con ellos, estar en comunicación constantemente te va a servir a ti de mucho para que tu trabajo lo hagas de la mejor manera. Entonces, ¿cómo funciona esto? Funciona así. Docentes identifican, digamos que dentro de su grupo, llegan a identificar a lo mejor un área de oportunidad en las y los alumnos o alguna problemática. Y cuando hablamos de orientación educativa, es importante que el docente sepa a quién canalizar cuando hay una problemática. Entonces, cuando vemos nosotros una problemática, algo que se recomienda es que el docente avise al tutor de ese grupo. En ese momento, el tutor tendrá que hacer la parte o la chamba que le corresponde. Y es muy importante que la acción o la toma de decisión que tome el tutor también sea consensuada con el orientador u orientadora educativa. O sea, nota el orden en el que se trabaja. Docente identifica, porque solamente hace eso, identifica una problemática que tiene que ver con aspectos emocionales o inclusive cognitivos y se lo avisa o lo canaliza a su tutor. El tutor obviamente tendrá que seguir cierto proceso
pero antes de tomar una acción tutorial, primero tiene que consultarlo directamente con el orientador o la orientadora educativa. ¿Por qué? Porque en ocasiones la orientadora educativa, como tiene más contacto y tiene, digamos que trabaja por entrevistas, conoce más de su vida personal, la intención aquí de estar comunicados es no afectar a las y los alumnos. Entonces, la comunicación es muy importante. También se puede dar de manera inversa. Por ejemplo, el orientador educativo identifica una problemática cuando está recibiendo al alumno, le está dando una orientación uno a uno, no sé, la pérdida de algún familiar o alguna otra situación que puede ser delicada. Entonces es importante que el orientador le comunique eso a los tutores y que a su vez también se lo comunique a los docentes. Es decir, la comunicación es muy importante para cuidar la formación y el desarrollo integral de las y los alumnos. Por último, vámonos a lo que son las funciones específicas del orientador u orientadora educativa. En total son 5 y bueno, para cada función hay subfunciones o tareas específicas. Entonces las voy a decir de manera general, pero esta es parte de la chamba de manera específica de lo que hace un profesional de la educación, en este caso un orientador u orientadora educativa. Entonces las primeras son de índole diagnósticas. ¿En qué consiste esto? Bueno, estamos hablando de que tenemos que saber nosotros elaborar o seleccionar cuáles son los diagnósticos cualitativos y cuantitativos que podemos utilizar. Tenemos que saber cómo aplicar ese diagnóstico, ya sea de manera individual o grupal, dependiendo de las circunstancias. Es importante que sepamos cómo analizar esos resultados y después de que tenemos esos resultados, nosotros como orientadores educativos es importante saber priorizar necesidades. ¿Qué es lo que es urgente en este momento y qué es prioritario? También, una vez que nosotros identificamos como ciertas características, fortalezas y áreas de oportunidad, hay que diseñar ciertas alternativas de solución. Y toda alternativa que nosotros diseñamos es importante que le demos seguimiento. Entonces, nota que cuando hablamos de una fase diagnóstica, estamos hablando de que tú, profesional de la educación, tienes que tener muy bien desarrolladas estas partes. Siguiente función, la de organización y planificación de la intervención. Aquí lo voy a poner de una manera muy sencilla, pero en realidad es bastante laborioso. Después de que tú realizaste ese diagnóstico que te estaba mencionando, pues la mejor manera de atender una situación, ya sea individual o grupal, es creando planes de acción o un plan de trabajo de intervención. Entonces ya sabemos que un plan de trabajo de intervención obviamente tiene que tener objetivos generales, objetivos específicos, tiene que tener instrumentos, pasos a seguir para seguir y ejecutar ese plan de acción. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, es decir, ya diagnosticaste, es importante que esta parte de la organización y planificación se refiere al diseño de estrategias, el diseño de acciones que van a ayudar a intervenir de manera significativa, ya sea individual o grupal, en los alumnos y las alumnas. Y bueno, esto se ve reflejado también en algo que se conoce como programa educativo. Otras funciones específicas se encuentra la asesoría y consejo. Como ya te había mencionado, pues los modelos de intervención tienen mucho que ver con esta parte. Entonces, cuando hablamos de asesoramiento y dar consejería, estamos hablando de que nosotros debemos saber identificar la necesidad de asesoramiento. Es decir, viene conmigo un alumno o yo entro a un grupo, ver cuáles son sus áreas de oportunidad para poder apoyarlos. En este sentido, saber cómo orientar al asesorado para que él encuentre las herramientas que satisfagan su necesidad. Ojo, aquí tiene mucho que ver con el empowerment, es decir, con el empoderamiento. Lo que nosotros hacemos en este caso cuando hablamos de dar un consejo o un asesoramiento, estamos hablando de guiar, de mostrar herramientas para que el alumno o la alumna
elija cuál es la que es más adecuada para él. Obviamente en todo momento los estamos acompañando. También aquí es muy importante la canalización a instancias o profesionales especializados en las necesidades expuestas. El hecho de que a lo mejor tú seas pedagogo, seas psicopedagogo, seas trabajador social o seas psicóloga, no significa que tú vas a hacer absolutamente todo. Habrá situaciones en las que tú no estás especializada. Por ejemplo, imagínate que tú te identificas en algún alumno que, bueno, tiene algún problema o alguna dificultad cognitiva para la que tú no estás preparada. Entonces ahí entran los especialistas. Entonces es muy importante que la institución y tú como orientador educativo cuentes con una gama de un directorio de especialistas a quienes puedas canalizarlo o con quien puedas canalizarlos en su momento de que tú llegues a detectar algo. Aquí una recomendación que te hago es que antes de que tomes esa decisión de hacer una canalización, primero te tienes que poner en contacto con tu superior, es decir, si tienes algún coordinador académico, que suponiendo que así fuera la estructura de la institución, o en su defecto, si de manera inmediata a tu director o directora. ¿Por qué? Porque son temas delicados y aquí no nada más se trata de que tú tomes una decisión, sino que es una decisión consensuada. Por eso mencionaba anteriormente que es muy importante la comunicación entre compañeros de trabajo. Una vez que tú canalizas y ya te autorizaron esa canalización y ya hicieron todo el protocolo para hacer esa canalización de la alumna o el alumno, es muy importante que de todas maneras tú le des seguimiento a ese caso y evalúes cómo está haciendo la intervención. Otras funciones son la función informativa, es decir, tú como orientador educativo, una de tus chambotas, si ya te diste cuenta, es comunicar. ¿Qué vamos a comunicar? Obviamente vamos a comunicar lo que se puede comunicar. Por ejemplo, habrá situaciones o momentos en los que tú no podrás expresar absolutamente toda la situación, pero eso no significa que no puedas comunicar de manera general que es importante poner atención a ese comunicado o a eso que tú estás compartiendo con los profesores, con los directivos, con los padres de familia. Recuerda que tú, al ser el orientador o la orientadora, tienes que cuidar mucho la integridad de las y los alumnos. Cuando te cuentan algo, cuando te cuentan una situación que es delicada, tienes que tener mucho tacto y saber cómo trabajar eso con las y los alumnos, e inclusive también a veces pues pueden darse situaciones de conflicto o de violencia en la familia. Entonces son temas delicados donde tú tienes que tener mucho tacto y mucha visión para hacerlo. Entonces, en este sentido de funciones específicas informativas, nos referimos también a la difusión de procesos formativos. Por ejemplo, hay para los alumnos de educación media superior hay un tiempo en el que pues ya van a egresar, van a entrar a la universidad. Entonces aquí es muy importante que el orientador educativo esté al pendiente, sobre todo si la escuela es pequeña y no tiene un área en donde haya esta parte de la difusión de otras carreras, en donde se dé estas ferias de carreras. Bueno, pues aquí tu difusión será en ese sentido, buscar algunas ofertas educativas, contactarlos con algunas instituciones para que en su momento, ya sea que los alumnos van a visitar a estas instituciones o en su defecto la institución o el personal viene a visitarlos para mencionarles la oferta educativa, pues esta parte tiene mucho que ver también con la parte de vocación y toma de decisiones profesionales. Entonces, insisto, esto depende mucho de cómo sea la estructura de la institución en donde estés trabajando. En ocasiones, si la institución es grande y hay varias áreas, pues habrá una área seguramente que se encarga de esta parte. Pero si no, si la escuela es pequeña, pues digamos que parte de tu chamba también va a incluir esto. Por último, otra de las funciones específicas son la parte de la investigación. Aquí en el sentido de investigación va mucho de la mano con la parte diagnóstica. Es decir,
en todo momento nosotros estamos evaluando. Si evaluamos continuamente cuando nosotros tenemos relación con los involucrados. Por esto nos referimos directamente a las y los alumnos, e inclusive también con los docentes, con los tutores, con los padres de familia. Entonces es muy importante aprender a detectar problemáticas, saber cómo diseñar y gestionar una buena investigación, o sea, saber cómo implementar. Algo que estaba mencionando, hay que saber cómo aplicar entrevistas, cuestionarios, encuestas, proyectivas, cómo se utilizan estrategias didácticas. Todo esto es muy importante. También, cuando recolectamos esta información, pues la interpretación de los resultados. Y ojo, aquí es muy importante que cuando tú estés haciendo tu chamba como orientador educativo u orientadora educativa, en todo momento tú tengas registro de todo. Si hiciste un diagnóstico, tienes que tenerlo registrado, esa información en un documento, en una bitácora, en los formatos o los protocolos que se sigan en el instituto. Si el instituto no tiene estos formatos o no tiene estos protocolos, es importante que tú los diseñes, porque eso va a amparar primero tu trabajo. Como ya te dije, son temas delicados los que se manejan. Y eso, bueno, eso va a respaldar cuando tú llegues a tomar una decisión. Por eso es importante que antes de que tomes una decisión, primero la consultes con tu jefe directo. Y segundo, y bueno, que tengas la autorización de él, ¿no? Y segundo, que tengas armado un expediente de cada uno de los alumnos. ¿Por qué? Porque eso a ti te va a ayudar, toda esa información te va a ayudar a tener mejores tomas de decisiones y dar mejores propuestas de mejora.